Bienvenidos al podcast Is Decoders, un espacio donde aparte de hablar sobre programación y desarrollo web, también hablaremos sobre todo lo relacionado con tecnología, buenas prácticas, desarrollo de carrera y todo lo necesario para mejorar día a día como developer. Hola Laura, ¿qué tal? Bienvenida al podcast Is Decoders, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Feliz de esta oportunidad de poder conocernos, ¿no? Y ver, pues cómo podemos, ¿no? Aportar a Is Decoders, los estudiantes de Is Decoders, y pues que conozcan, ¿no? El mundo de la consultoría, ¿no? Y quiénes somos, ¿no? KPMG. Genial. Antes de empezar, cuéntanos un poco, ¿quién es Laura? ¿Qué es KPMG? Para contextualizar un poco a los que nos van a escuchar. Fenomenal. Bueno, yo soy Laura, llevo 3 años dentro de la organización, formo parte del departamento de People, me encuentro dentro del área de Talent Acquisition y mi rol o mi cometido dentro de la firma es, pues precisamente potenciar, ¿no? y generar todas estas oportunidades de contratación en todos los profesionales de tecnología a nivel nacional. Qué bueno. Como sabes, en Is Decoders formamos desarrolladores y concretamente desarrolladores web y más ahora que estamos incluyendo toda la parte de IA generativa para desarrollo. Y un poco la idea de entrevistar a KPMG es conocer primero qué es la consultoría tecnológica, qué es KPMG, pero no solo como entidad, sino incluso como potencial plan de carrera y que sobre eso podamos ir desarrollando un poco para que todos esos alumnos que pasan por la escuela que se están planteando, oye, si KPMG puede ser un buen sitio donde empezar, ¿no? y dar sus primeros pasos profesionales, pues bueno, que entiendan sobre todo y se quiten esos miedos que a veces, pues una gran corporate, unas grandes siglas, ¿no? Que a veces puede generar esa fricción a la hora de decir, bueno, no voy a aplicar porque quizás no tengo ningún tipo de oportunidad. Y un poco desmitificar todo eso y poderlo hablar con total naturalidad, ¿vale? Ujú. Entonces, sí que yo he estructurado un poco esta entrevista en 4 grandes bloques, que creo que vamos hablando uno a uno, ¿vale? Y sí que el primero con el que me gustaría empezar es un poco esa puerta de entrada al mundo de la tecnología, ¿vale? Como te decía, muchos alumnos nuestros que vienen incluso de un cambio de background y un poco ese reskilling y un poco adaptándose a lo que sería pues, las nuevas tendencias del mercado y querer poner ese primer pie en el mundo de la tecnología, pues claro, dicen, ¿qué opciones se me abren una vez acabo con éxito el bootcamp? Y es, ¿qué me encuentro? ¿No? Y en este caso, si llaman a la puerta de KPMG, ¿qué se encuentran? Ujú. Bueno, lo primero mencionar que la consultoría tecnológica tiene numerosas ventajas, ¿no? y abre muchísimas puertas en cuanto a variedad de proyectos, tipología de tecnologías, oportunidad de crecimiento profesional, de desarrollo, ¿no? de soft skills, hard skills, por supuesto, ¿no? Oportunidades de conocimiento, de participar en diversos proyectos también de conocer, ¿no? Muchas compañías. Al final en consultoría no dejamos de dar servicio o asesorar a multitud de compañías, ¿no? Y esto te permite conocer a muchas personas, establecer una red de contactos muy importante, visibilidad, ¿no? Dentro y fuera de la propia organización, y sobre todo la consultoría es que es una carrera de fondo que te va a permitir un desarrollo y una carrera no pensando en un corto, sino en un medio a largo plazo, ¿no? Y luego ya pues está el reto, ¿no? Que cada uno se ponga y la velocidad a la que quiera crecer, o sea, Mm. multitud de ventajas. Que bueno, o sea, al final es un muy buen sitio, que aunque pueda ser un poco intimidante de inicio, Ujú. ahora desmitificaremos todo eso, pero Sí. tienen que ver KPMG no como esa empresa en la cual, oye, difícil de entrar o que no hay una proyección, sino todo lo contrario, sino es, oye, es una empresa donde puedes establecer un gran plan de carrera, que luego profundizaremos más Ujú, sobre ello, ujú, de cara a, oye, cómo hacer un buen onboarding, cómo aterrizar en un sitio correcto, cómo ujú, hacer escuela, cómo desarrollarte, no solo técnicamente, sino incluso desarrollarte en tus soft skills, ujú. de cara a ser mejor profesional y luego decidir incluso dentro de KPMG hacia dónde quieres llevar tu carrera. Justo así es, como bien mencionas, pues puede parecer un poco intimidante, ¿no? En un inicio, al final la consultoría no deja de ser una forma, ¿no? Un modelo de trabajo donde hay un ritmo, hay unos proyectos que se tienen que entregar, ¿no? Y al final, pues yo creo que la filosofía, ¿no? O bajo mi punto de vista es vivirlo de una forma estimulante, ¿no? Donde, oye, pues nos pongamos retos, ambiciones y tengamos esa actitud o esa aproximación, ¿no? De perseverancia, de lucha y de vivir esto, ¿no? Como algo estimulante, ¿no? Em,
Como bien mencionaba, pues oportunidades hay muchísimas, ¿no? Y al final cuando un profesional, ¿no? Cuando una persona, pues en vuestro caso, ¿no? Un developer, ¿no? Que ha realizado ese reskilling de conocimiento, o está, ¿no? Tomando un rumbo en su carrera profesional diferente, yo creo que aquí hay que poner en valor la experiencia previa, ¿no? Las competencias que esta persona ya trae en su mochila, ¿no? Mm. Y se va a traer a KPMG. Es decir, no partimos de un folio en blanco, sino que la persona, bueno, pues evidentemente trae muchas soft skills, ¿no? Que incluso va a ir pasos por delante, ¿no? Que otras personas que llevan años en la firma y, bueno, han necesitado o necesitan, mejor dicho, ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, es algo tremendamente valioso, lo valoramos en KPMG, evidentemente, porque es algo que se ve desde el primer día, ¿no? Y se puede poner en valor desde el primer día. Luego, por supuesto, todo ese acompañamiento de cómo me voy adaptando en los proyectos, en los clientes, en el cometido que voy a hacer dentro del rol. Esto, Ujú. evidentemente, aquí no lanzamos a la piscina a nadie, ¿vale? Sino Y lo que legítimo. todo va a tener su periodo de naturalidad, acompañamiento, ¿no? Y obviamente, cuando la persona ya esté preparada, lista, ¿no? Para tener esa autonomía, pues ahí va a estar, ¿no? Está chulo porque es bastante interesante lo que mencionas, porque yo siempre digo que muchos alumnos que pasan por CODES, que quizá ya tienen cierta edad, yo digo que profesionalmente son seniors porque tienen todo ese bagaje, todo ese conocimiento de industria, y da igual incluso el sector vertical, ¿no? Del que vienen, pero son juniors, pues quizá como developers. Ujú. Pero claro, está muy bien que una empresa grande como KPMG no hay que esconder ese bagaje o ese background, En absoluto. sino que ese bagaje es el que te hace diferencial, porque si casualmente hay un proyecto donde se está buscando un junior de un vertical en el cual tú tienes una experiencia, aunque sea, digamos, de haber hecho trabajo manual en esa industria, pues todo es un conocimiento que vas a aplicar y que te va a posicionar mucho mejor que otro candidato, quizá más joven o sin ese conocimiento más estratégico del propio negocio. Justo, justo. Y cabe mencionar, por supuesto, el conocimiento del propio sector, ¿no? Los sectores que hayamos conocido. Al Ujú. final, en consultoría, bueno, pues hay muchos profesionales que tienen ese modelo, ¿no? O esa forma híbrida, ¿no? Tiene que existir un conocimiento del producto, del mercado, del sector, de lo que estamos hablando, ¿no? Y, por supuesto, de la tecnología. Claro. Entonces, como mencionaba, todo ese conocimiento previo ya puede existir, ¿no? Pongamos un ejemplo, una persona que viene del sector financiero y va a trabajar en proyectos de consultoría financiera, Sí. bancaria, ¿no? Justo. Evidentemente el bagaje que tiene es asombroso y a veces incluso superior a colegas, ¿no? O compañeros que ya estén en consultoría. Hablemos de una persona que tiene 10 años de experiencia en ese sector, ¿no? Claro. Esto es tremendamente valioso y yo animo, por supuesto, a que todas las personas que están en esta situación, ¿no? Pongan en valor esto, Exacto, o sea, no hay que esconderlo, en absoluto. sino saberlo poner en Justo, valor. O sea justo. que, y aparte, es que es curioso, pero muchas veces gente, no, porque esto no va a, como a desvirtualizar, o sea, va a quitarme valor, tal. Digo, al contrario, otra cosa es que tienes que saberlo relacionar a cómo vas a utilizar todo ese conocimiento Efectivamente. previo a lo nuevo que vas a hacer y que no se vean como dos mundos separados, sino que hay una continuidad con un reskilling de capacidades técnicas, pero no de habilidades blandas. Exacto, eso es, eso es. Genial. Em, ¿Y por qué crees? Aunque bueno, yo opino que la consultoría es una muy buena escuela para empezar, Ujú, pero desde la visión de KPMG, ¿por qué es un muy buen primer paso para aquel developer que quiere desarrollarse profesionalmente? ujú. Bueno, lo primero, somos una firma donde trabajamos en equipo, ¿vale? Se van a encontrar en un entorno de acompañamiento, Ujú. un entorno donde nos ayudamos, ¿no? Los unos a nosotros, nos complementamos, trabajamos en equipos multidisciplinares. Es verdad que somos una firma donde nuestros consultores, bueno, pues son especialistas, ¿no? Tienen un conocimiento Ujú. concreto, pero trabajamos en equipo, nos acompañamos, entonces se van a encontrar en un contexto que va a acompañarles, ¿no? A ese desarrollo profesional, ¿vale? Por supuesto, oportunidades de proyectos internacionales, ¿vale? También el desarrollo de idiomas, también, bueno, pues en KPMG, obviamente, estamos posicionados también en proyectos internacionales, que eso es un aspecto muy, muy importante.
toda la red de contactos que van a establecer tanto dentro de la organización, o sea, al final una persona que trabaja en un departamento tiene relación, ¿no?, con todos sus compañeros de su equipo, pero a su vez establece lazos estrechos con otras áreas, otros departamentos de la firma, Mm, y en un año, bueno, pues es infinidad el número de personas que conoces, ¿vale? claro. Obviamente los contactos, ¿no?, y toda la red que vas a ir teniendo desde el punto de vista de nuestros clientes, ¿no? Mm, Em, en fin, al final es un contexto muy favorable para que la persona aprenda, se desarrolle, ¿no?, y sienta que su carrera profesional evoluciona. Además, evoluciona a un ritmo muy, muy rápido, ¿no? Echamos la vista atrás, ¿no?, 6 meses atrás, un año atrás, y decimos, ostras, esto le pasa a todo el mundo. sí. No, eso siempre decía, ¿no? Un año en consultoría era el equivalente a no sé cuántos años en otro sector, ¿no? La velocidad, la adaptabilidad, y eso también es importante, ¿no? De que luego hablaremos un poco de ello, de qué perfiles sí, qué perfiles no, de cara a, oye, me estoy metiendo en un mundo muy cambiante, donde la consultoría tiene esa ventaja que te permite evolucionar al mismo ritmo que evoluciona el mundo, y más ahora con todo el tema de la IA, que va todo a la Por velocidad que 2 o va, por 3. por tres, o la velocidad que cada uno sea Sí, capaz, sí, sí. y sobre todo, a ver, y quita un poco a lo brusco, pues te tiene que molar el rock and roll, te tiene que gustar Desde luego. cada día una aventura, cada día algo distinto, y a ver qué me depara mi Justo. carrera profesional. Y sobre todo, lo que me parece más interesante en el mundo de consultoría es qué camino te quieres trazar. Ujú, Porque claro, efectivamente. si tú al final quieres comodidad, estar plano profesionalmente, pues oye, quizá aquí buscáis a alguien un poco con más, pues ganas, ¿no? Ganas de querer, oye, evolucionar, crecer, y que, joder, en 3, 4, 5 años que te estás posicionando a un punto que quizá si fueras por otro camino es que estarías como solo al primer peldaño. Justo. Bueno, al final, lo que mencionas es muy interesante porque al final es un contexto donde evidentemente tiene que existir esa curiosidad, esas ganas, esa ambición de querer seguir aprendiendo, ese espíritu curioso, ¿no? Oye, yo vengo aquí todos los días quiero aprender, surgen retos, surgen oportunidades. Estas oportunidades la compañía, bueno, la consultoría te las ofrece, pero tienes que cogerlas, tienes que atreverte a vivir retos, ¿no? Mm. Conseguir éxitos, que existen fracasos, bueno, pues para conseguir un éxito evidentemente hay que fracasar, entre Total. comillas, ¿vale? Sí. Pero es que los fracasos hay que verlos como un éxito y hay que verlos como un aprendizaje. Entonces, Eh, lo importante es no tener miedo y cuando pase ese tren dentro de la organización, dentro de ese proyecto, ujú, hay que cogerlo. totalmente. Porque si no lo coges, no aprendes. O sea, hay que ir con una mentalidad de sí, sí a todo, con cabeza, obviamente, ¿no? Correcto. Pero Genial. sí. Dentro de ese fracaso, y de hecho yo es una de las preguntas que siempre hago a gente de mi equipo, y me hacen muchas gracias siempre las respuestas, pero siempre pregunto, oye, ¿cuál ha sido ese primer fracaso, no? Y yo soy de los que opinan un poco como tú, de en el fracaso está el éxito, siempre y Ujú, cuando aprendas del fracaso. Si no efectivamente. aprendes del fracaso, es un fracaso, pero si Siempre. aprendes, es un aprendizaje. Y en ese aprendizaje, y sobre todo para que un junior no fracase en sus primeros días como desarrollador en KPMG, ¿cómo es ese proceso de onboarding? Sobre todo porque tengo muchos alumnos Ujú. que tienen miedo del día uno. Que llego allí, ¿no? Mi mochila, mi portátil que me acaban de dar, me siento, ¿qué hago? ¿Esto es la jungla? ¿Esto qué es? Pues mira, con total honestidad, no hay nada de lo que preocuparse. Al final, nosotros en KPMG valoramos enormemente, ¿no?, la importancia de ese primer día, el impacto, el recuerdo, ¿no?, que todos tenemos, ¿no?, en todas las organizaciones que trabajamos de, oye, pues cómo fue ese primer día y qué impresión nos generó la empresa en la que nos incorporamos. Al final, nosotros, no solo por la importancia de esto, ¿no?, sino que además el volumen de incorporaciones que tenemos a lo largo de un año pues supera los 2000 profesionales, Ujú. y evidentemente ese día uno, ¿no?, pues tenemos un plan, evidentemente, una acción para que estas personas se sientan acompañadas, informadas, ¿no? El día uno, bueno, pues en KPMG tenemos una sesión de onboarding, donde todos los profesionales que se incorporan semana a semana viven y evidentemente volvemos a aterrizar, pues
a qué nos dedicamos, cuáles son Ujú. nuestras áreas de negocio, ¿no? Cómo está nuestra estructura organizativa, cuál es toda nuestra rueda de negocios y de áreas, qué herramientas corporativas se van a utilizar, ¿no? Y recordamos, bueno, pues todas las cuestiones importantes relativas a cuál es nuestra cultura de empresa. Es decir, es un primer día donde vamos a hacer una primera toma de contacto de manera muy natural, muy informativa, para que dentro de toda la complejidad que pueda tener una organización como KPMG, precisamente no abrume, ¿no? Y ir, oye, poco a poco, ¿no? Y nuestro objetivo es informar, evidentemente, conocer también este primer día al equipo, ¿no? Las personas con las que vamos a trabajar, y para ello bueno, pues tenemos una figura que llamamos buddy, ¿no? Esta persona tiende a ser un homólogo, ¿no? Un compañero del equipo y además no solo va a estar este primer día para recibir a las 9 de la mañana, ¿no? A la persona, hola, buenos días, bienvenido, ¿vale? Sí, Tener ese contacto humano de una persona con quien vas a trabajar en un futuro y quien te va a acompañar durante esos primeros 6 meses, ¿no? qué bueno. Em, Más en siguientes días, ¿no? Llevamos a cabo sesiones de mentoring, va a existir una figura de counselor, que es el responsable, que además va a hacer ese doble acompañamiento, obviamente con otros ojos, con otra visión, ¿vale? Y va a aportar pues cuestiones muy diferentes, ¿no? A la figura de Buddy, y luego además lo vamos a acompañar durante esas primeras semanas, mucha formación. O sea, al final hay que formarse sobre cómo, ¿no? O qué espera de mí esta organización, pero evidentemente esto no se averigua en el día uno ni en la semana uno, ¿no? Y aquí en KPMG ayudamos mucho y acompañamos mucho a que ese proceso de incorporación y de adaptación, que no es el primer día, no es la primera semana, para personas es una cuestión de meses, ¿no? Aquí cada uno Claro. vive ese proceso de adquisición de conocimiento, encaje, ¿no? Y aterrizaje dentro de la organización y fíjate que esta figura de Buddy acompaña los primeros 6 meses, ¿vale? Inclusive, pasado ese tiempo, no somos expertos en la empresa, ¿no? Seguimos conociendo, o sea, un aspecto muy interesante de KPMG es que todos los días aprendemos y todos los días conocemos y todos los días nos seguimos adaptando a la organización, y esto es algo, creo que muy bonito, ¿no? Porque, em, no dejas de aprender y de conocer personas, conocimientos, en fin. No, eso es importante porque al final, sobre todo cuando ya no te digo el mundo de la consultoría, sino incluso el propio mundo de la tecnología, Ujú, si no asumes que te estás metiendo en un mundo cambiante ujú, a la velocidad que cambia, que es lo que hablábamos al principio de la conversación, en el cual tú vas a evolucionar como perfil adquiriendo nuevas habilidades, nuevos roles, más responsabilidades seguro, y que incluso puedes trazar si quieres ir más hacia un camino más técnico, un camino quizás más de gestión, y puedes ahí trazar. Claro, también la empresa evoluciona a ese ritmo y va cambiando, y quizá el KPMG que has conocido el día uno no es el mismo que vas a conocer dentro de 6 meses o que vas a conocer dentro de 5 años, pero creo que totalmente. eso también lo hace como un sitio dinámico en el que estar, porque yo al menos personalmente no podría estar en una empresa que cada día es lo mismo, porque si no te notas estancado. Y en ese onboarding, y me sorprende lo de los 6 meses, porque normalmente los onboarding son una semana, está bien lo de los 6 meses porque es ese acompañamiento en el que entiendo que también hay una exigencia Ujú, profesional porque hay que cumplir y tal, pero que notas que la propia organización te está apoyando para que no caigas, porque uno, es la organización la primera interesada en que tú lo hagas bien, porque al exacto. final, que eso es toda la parte que no se ve, oye, que ha habido una inversión en ese perfil para que te desenvolupes correctamente y que des ese retorno y que a su vez, que lo hablamos más adelante, que haya una retención, o sea, Ujú, porque no ujú. quieres que a los 6 meses diga esta persona: "Oye, yo no quiero continuar aquí", al contrario, ostras, aquí me veo muchos años y puedo llegar a donde yo quiera llegar. Efectivamente, o sea, nuestro objetivo y el de todos los profesionales, ¿no? Ujú. Que buscan incorporarse en una compañía como la nuestra es precisamente un plan de carrera y pensar en un medio largo plazo, ¿no? Mira, a nosotros siempre nos gusta aquí en este punto poner como ejemplo a Juanjo Cano, nuestro presidente actualmente en KPMG España. Él se incorporó como junior consultant, ¿no? Y a día de hoy es socio dentro de la organización, ¿no? Entonces, es el claro ejemplo, ¿no? Que, oye, pues nos gusta y nos enorgullece comentar, evidentemente. Y sí, lo que tú comentas, ¿no? Al final,
buscamos ese crecimiento, esas oportunidades. Para esto pues, tenemos definidos varios planes de carrera que se adaptan, ¿no? a nuestros profesionales. Al final tenemos profesionales de diversa índole y tenemos ahora mismo, pues, por ejemplo, 3 planes de carrera definidos. Es el plan de carrera tradicional, funcional, ¿no? Marcado un poco más a un contexto más de negocio más funcional, véase abogados, auditores, ¿no? Años más tarde definimos un plan de carrera tecnológico, ¿no? Con todo el boom de la tecnología, ¿no? que sucedió pues, hace ya bastantes años, ¿vale? Y recientemente hemos desarrollado un tercer plan de carrera enfocado a esos profesionales con un conocimiento más concreto. A esta carrera la hemos llamado especialista, ¿no? O carrera técnica, ¿no? Para aquellas personas que tienen un conocimiento muy concreto, ya sea en un contexto tecnológico o no, ¿no? Al final, como tú dices, el mundo evoluciona muy rápido, la tecnología potencia ese ritmo, esa evolución dentro y fuera de las organizaciones. O sea, yo creo que es exponencial, ¿no? Y esto pues, nos ha permitido seguir desarrollando distintos planes de carrera, ¿no? Qué bueno. Tenemos evaluaciones de desempeño todos los años, ¿no? Para, evidentemente, tener esa conversación de manera objetiva, ¿no? Y analizar, dar esas sesiones de feedback, ¿no? Donde vamos a transmitir al profesional, ¿no? En este caso es el counselor con su equipo, ¿no? Quien tiene estas conversaciones de feedback, donde vamos a acompañar, ¿no? al profesional, oye, pues casos de éxito, ¿no? O dónde tenemos que seguir potenciando y en qué áreas tenemos que seguir trabajando para llegar Claro. al objetivo que tenga el empleado, ¿no? Porque al final la carrera profesional todas las organizaciones la tienen y la ponen, pero lo importante es aquí qué quieres tú como empleado, qué ritmo quieres tener y qué ambición quieres, ¿no? ¿Cuál es tu objetivo? Justo. Y aquí la compañía o el counselor o el manager va a definir un poquito el plan, ¿no? Pero Exacto. es el propio empleado quien tiene que ir a por ello. Eso está muy bien y eso veo que ha cambiado mucho de hace quizá 20 años, donde solo había un plan de carrera in and out, ¿no? Y ese lo teníamos muy, muy claro, Ujú. pero está muy bien como de repente, oye, que cada persona tiene unas ambiciones distintas y luego hay que ver si esa persona, uno, si encaja, y ahora hablaremos sobre qué perfiles sí o qué perfiles no, cuáles son los más óptimos, digamos, para hacer plan de carrera, pero luego también cómo las empresas han entendido que, oye, que al final es según qué skill eres bueno, te va a llevar por un plan de carrera o te llevo por otro. No todo el mundo tiene que ser buen manager o buen socio, sino que hay perfiles técnicos que técnicamente son brillantes, pero que quizá por sus tipos de skills, oye, pues no se les da bien la parte comercial. Sin embargo, hay otros managers que quizá la parte técnica no es su fuerte, pero la parte comercial es lo bueno, ¿no? Y la combinación de ambos perfiles con planes de carreras adaptados, Ujú. creo que eso también da mucho oxígeno al propio empleado, porque puede medir incluso lo que decías, que me parece súper interesante. O sea, todo el mundo sabe que la consultoría hay que ir rápido Ujú. y que hay que tener esa adaptabilidad, pero no todo el mundo quiere ir a esa velocidad. Y el de repente encontrarte en una gran organización que es, bueno, midámoslo y definamos, que eso es lo que más me ha gustado, la expectativa real. Exacto. Oye, con estas habilidades, a esta velocidad y con lo que tú quieres, la empresa te da este encaje y te permite llegar hasta aquí. ¿Es donde quieres llegar? Perfecto, vamos a empujar para que tú llegues aquí. Oye, ¿que quieres otros ritmos y tal? Vas a llegar a otro sitio. Eso está bien, porque, claro, sobre todo, ¿no? Alumnos que salen de codes que quizá ven, quizá a veces por miedo, ¿no? Yo solo voy a hacer el camino técnico, que a veces tú quizá empiezas este plan de carrera, pero siempre puedes ir saltando a los otros que mencionas. Justo, ¿no? Y al final, pues con el paso del tiempo, ¿no? Cada profesional, cada persona va teniendo apetitos distintos, ¿no? Y lo que queremos, pues no sé, a una edad o Mm, X momento, pues tenemos un apetito diferente, ¿no? claro, Y al final el mensaje aquí es que en KPMG hay oportunidades de diversa índole, ¿no? Y la firma te va a dar la palanca, pero tú vas a ser, ¿no? La persona que va a coger, ¿no? ese tren o justo. no, O y sea, y quién va a conseguirlo. yo creo que eso es importante. Y que luego tienes ese onboarding, que no solo son los 6 primeros meses, sino que tienes a alguien, ese mentor, ese buddy, que te acompaña y te ayuda, o ese counselor, que al Eso es. final te está dando, te está ayudando a desarrollarte y que no te frustres por el camino. Al contrario, el quitarte esa frustración
para darte foco y luz de decir, oye, vas bien, sigue por aquí, potencia esto, potencia lo otro, para llegar a esas expectativas que hemos Justo. marcado a principio de año y hoy entiendo que a mitad de año y a final de año es, oye, ¿nos hemos desviado o vamos por buen camino? Eso ¿no? Y es, eso tener es. esa oportunidad de reorientarte y decir, oye, voy bien. Justo. No, y el acompañamiento no solo es en esa sesión de evaluación anual definida, sino que el acompañamiento es todo el año, ¿no? Aquí hay unas sesiones one to one, una sesión semestral, ¿no? Es decir, hay muchos momentos y muchos inputs para poder transmitir este feedback y acompañar al profesional, ¿no? Qué bueno, O sea, genial. sucede a lo largo de todo el año. Me imagino, me imagino. Y de hecho a ese profesional, y claro, ahora les hemos puesto yo creo que al caramelo, ¿no? Ujú, Ostras, buen sitio para empezar a trabajar, ujú. voy a tener un plan de carrera, me van a acompañar, ¿no? Me van a ayudar a no caer, que yo creo que eso es súper importante, sobre todo en los primeros años profesionales. Pero, claro, ¿qué perfiles? Ujú. Bueno, nosotros, dentro de las 3 áreas de negocio en las que estamos especializadas, ¿no? Que es consultoría, abogados y auditoría, la tecnología está presente en toda la firma, ¿vale? Está presente de manera transversal. En auditoría tenemos equipos tecnológicos, en abogados tenemos equipos tecnológicos enfocados más a temas de data, ¿vale? Ujú. Y en consultoría, evidentemente, es donde tenemos el mayor colectivo de áreas, ¿no? Buscamos profesionales de todo tipo, desde programadores, X lenguajes de programación, Mm. ¿vale? Vamos a poner infinito, eh, Programadores. Sepa programadores, programar, da igual el lenguaje. ¿vale? Ingenieros de Data Analytics, ingenieros de inteligencia artificial, evidentemente. Ujú. Estamos buscando también, bueno, pues, consultores dentro del ámbito de ciberseguridad, ¿vale? Ujú. Managers, obviamente, managers, todo colectivo de managers, project managers. Ujú. Estamos buscando también, bueno, pues auditores tecnológicos, estamos buscando también dentro del mundo de business intelligence, ¿no? Consultores de Power BI, de MicroStrategy, ¿no? Ujú. Buscamos también profesionales especializados más en ERPs y CRMs, ¿vale? Para, bueno, pues este tipo de proyectos, ¿no? Dentro del ámbito de SAP, dentro de Microsoft, dentro de Workiva, ¿no? Vale. Y dentro de todo el sector financiero, ¿no? Banca y seguros, en estos equipos, ¿no? de consultoría financiera tecnológica, ¿vale? Donde podemos estar, bueno, podemos buscar pues desde arquitectos cloud, ¿no? Toda la parte de la nube dentro de, ¿no? Sí. Este sector financiero, Ujú. ingenieros de DevOps, PMOs, ¿no? Para trabajar en PMOs tecnológicas. eh, Como ves, desde un programador con 1 o 2 años, yo qué sé, con la experiencia que se considere, hasta managers y Claro. directores, ¿no? Es curioso porque te diría que incluso lo transversal o el core que tienen todos estos perfiles en común es el conocimiento de tecnología. Ujú, O sea, ujú. cómo de necesario es entender, independientemente del lenguaje de programación o las tecnologías, el cómo se construye todo esto para que desde, y volvemos a lo de antes, qué skill tienes, dónde te desarrollas en cada uno de estos roles. Pero claro, Ujú. si desconoces tecnología, es muy difícil que se te dé bien cualquiera de estos roles. Justo, justo, eso es. O sea, al final la tecnología es el nexo, ¿no? Que une todo. Y luego ya el sector, el área, el tipo de proyecto, ¿no? Porque dentro de consultoría, bueno, pues estamos focalizados en ofrecer servicios de diversa índole, desde implantaciones desde cero, donde vamos a desarrollar y diseñar, ¿no? Una solución de tecnología en un cliente donde, oye, pues no lo tiene actualmente y lo quiere integrar, hasta acompañar a un cliente donde ya ha desarrollado una tecnología, pero la quiere potenciar o la quiere o le quiere dar un giro, ¿no? Ya Claro. está, evolutivos, mantenimiento. Qué bueno. Ujú. Em, Hablamos también mucho de tecnología, pero veamos el otro lado de la moneda. ¿Qué habilidades o actitudes requiere un perfil para poder desarrollarse correctamente en consultoría? Ujú. Pues, voy a empezar por las soft skills, Mm. ¿vale? Las soft skills, hoy en día, bueno, pues diría que son esenciales, ¿no? Para desarrollar, en general, cualquier puesto de trabajo, fuera, dentro de la tecnología,
soft skills, por ejemplo, trabajo en equipo, ¿no? Al final, esa actitud, ese compañerismo, esa forma de colaborar, ¿no? Y trabajar conjuntamente con otros compañeros, discúlpame, es esencial. La curiosidad, el poder innovar, ¿no? Y poder, esa imaginación ¿no? Unido a la innovación, ¿no? Al final, no dejamos de ser una compañía que evolucionamos, necesitamos mentes curiosas, mentes inquietas, mentes que propongan, ¿no? Cosas nuevas, por supuesto, tener una actitud optimista, ¿no? Oye, que contagie, ¿no? Y genere un clima de trabajo muy, muy interesante. Diría también la perseverancia, ¿no? Volviendo un poco al tema del fracaso, al final hay que luchar, perseguir, ¿no? Y poco a poco, ¿no? En la famosa frase, pues, el que la sigue el que la sigue la consigue, Sí. bueno, pues es que es una realidad, ¿no? Y también ese nivel bueno, de querer formarse también, ¿no? De seguir aprendiendo y tener ese espíritu curioso, diría, o sea. Al final, un perfil que quiera entrar en consultoría se tiene que autoanalizar y decir, oye, soy una persona proactiva, Ujú, sí, soy ujú, una persona con ganas de lo que decíamos antes, ese rock and roll, de saber, ujú, de aprender a saberme buscar la vida y sacar unas castañas del fuego, ¿vale? Para hablarlo en un idioma que nos entienda todo el mundo, ujú. y a su vez esas dos me va a implicar que para ser creativo y saber ser, ¿no? Un poco resolutivo, Ujú, estoy dispuesto a adaptarme al nuevo medio y por lo tanto a aprender constantemente. Si tiene ujú, esas tres, al ujú. final tiene la actitud para entrar. La clave del éxito, ¿no? También la resolución de problemas, ¿no? La capacidad para resolver problemas. Bueno, pues hay problemas pequeños, problemas medianos, problemas grandes, hay que tener, ¿no? Y también ver o darle importancia a lo que es importante y a problemas soluciones, ¿no? Problemas vamos a tener todos dentro, Todas fuera horas. del trabajo, a todas horas. Bueno, pues ahí está la capacidad humana y la capacidad personal para salir adelante, ¿no? Justo. Tenemos un problema, bien, bueno, pues analicémoslo y veamos cuál es la solución, ¿no? Bueno, y prioricemos también, ¿no? Tenemos pues muchas funciones que desempeñar, ¿no? La priorización, el orden, la capacidad de organización que tengamos, ¿no? Con toda la información, el término multitasking, ¿no? Bueno, pues hoy en día se vive, ¿no? Como muy natural, parece fácil, pero no lo No es, lo ¿no? es. Esto requiere una experiencia, esto requiere, ¿no? Va a haber tareas donde necesitamos una concentración máxima bueno, es un arte, ¿no? Y de hecho te diría, y luego el lazo de estas tres es la empatía con las personas Desde luego. de cara a ya no solo ese trabajo en equipo, sino la gestión de Ujú, esas personas, tanto por arriba como hacia abajo, para tener, yo digo que el plan de carrera ya exitoso, más exitoso, ujú, independientemente que sea un perfil más técnico o más de ujú. gestión o bueno, de management, pero claro, si aunas estas cuatro, casi es garantía de éxito. Y luego, bueno, la perseverancia, ¿no? Y un poco la resiliencia de, Ujú, oye, van a haber momentos difíciles ujú. y van a haber momentos más fluidos. Pues bueno, Exacto, el cómo construyes sobre eso, ¿no? eso. Y de hecho, en esas dificultades que quizá te puedes encontrar, y aunque sí que lo hemos mencionado a lo largo de la entrevista, pero ¿cómo de importante es esa capacidad de aprendizaje? Ujú. ¿Es una capacidad de aprendizaje solo desde lo técnico o también desde las soft skills o esas habilidades más blandas? Bueno, diría que ambas son importantes, por supuesto, Mm. pero al final, la capacidad de desarrollar las soft skills va a multiplicar el ritmo, ¿no? Y cómo te desenvuelvas tú como profesional cada minuto que trabajas, ¿no? Al final, el conocimiento de esas hard skills, del conocimiento más Mm. técnico, ¿no? Em, Lleva como un desarrollo, ¿no? Y una integración de la información más paulatina, ¿no? Y quizá, pues, tú en una hora no vas a necesitar ser experto en X tecnología, ¿vale? Pero igual lo mismo en una hora te enfrentas a un reto y dices: "Ostras, Ya, aquí mi conocimiento tecnológico no me va a hacer salir, ¿no? O no tengo una guía de cómo enfrentarme, ¿no? total. A este contexto". Entonces,
evidentemente el conocimiento o la importancia de las soft skills son básicas, o sea, es esencial, es primario y evidentemente esto te lo da la experiencia también. Nadie nace con soft skills, nosotros podemos formarnos, evidentemente, hay muchas palancas para potenciar esta integración, pero va mucho con la persona, ¿no? Y diré, si lo pongo en una balanza, Sí. ¿no? Ambas son, bueno, inclusivas, pero las soft skills son esenciales. Esenciales. Yo no me canso de decirles, porque al final, ¿no? Sobre todo en ese primer paso, cuando ya te están dando la oportunidad de una entrevista, es porque la habilidad técnica la tienes. Porque al Ujú. final hacéis ese checklist de tienes estas Efectivamente. tecnologías, tienes estas capacidades, tú ya has pasado ese filtro. Ujú. Ahora el tema es cómo te vendes Exacto. y cómo potencias en qué eres bueno y que ellos están proyectando de ti, pues todas estas cosas que hemos dicho. Oye, ¿cómo te vas a integrar en los equipos? ¿Vas a ser un problema o vas a realmente ser esa persona que aporta valor y tal? Oye, pues ya pasas otro filtro. ¿Te vas a adaptar? ¿Vas a querer estar aquí más de 6 meses, un año y desarrollar carrera? Oye, que al final están invirtiendo tiempo en ti. Van a querer que Ujú. estés, oye, un tiempo y que te puedas desarrollar y puedas crecer Ujú. junto con la empresa. ¿De qué nos vas a ofrecer más allá que lo técnico? Oye, es un tema de actitud, es un tema de habilidad, es un tema de conocimiento de negocio previo. Claro, yo creo que muchas veces, sobre todo cuando nos enfrentamos a primeras entrevistas, claro, no valoras todo eso que quizá viene con tu toolkit, ¿no? Viene con tu mochila de conocimientos, de habilidades, y que claro, si luego eres una persona que generalmente, pues sobre todo al principio de las carreras profesionales somos muy introvertidos, si tú no te vendes a ti mismo y cuentas todo lo que sabes hacer, o el recruiter sabe sacarte las palabras, o... Y ahí la importancia de, oye, actitud, demuestra que si no tienes nada que perder. Efectivamente, exactamente. Y yo aquí en el mundo, ¿no? De las entrevistas, ¿no? Em, es muy importante poner ejemplos, ¿no? Obviamente con naturalidad, pero poner ejemplos, poder explicar, ¿no? Y poder venderte, ¿no? Hoy en día, pues no es solo lo que hagas, Ujú. sino cómo lo hagas y que además los demás vean lo bien que lo haces, ¿no? Y el tema de la visibilidad, el poder, evidentemente, realizar una buena entrevista implica que, bueno, pues tú te tienes que conocer muy bien a ti mismo para, bueno, pues saber venderte, ¿no? Y esto va a multiplicar muchísimo las posibilidades, como tú dices, el currículum ya existe, esto Ujú. ya lo conocemos, tu conocimiento técnico ya lo conocemos, que evidentemente se va a validar también en un proceso de selección, obviamente, pero el otro va a multiplicar, ¿no? Y hay veces o hay situaciones, ya dependiendo de cuál es, ¿no? Lo que es la posición, ¿no? O la propia vacante, que va a multiplicar la actitud, ¿no? Y cuando una persona inicia, ¿no? Su carrera, esto es esencial, porque para lo demás ya va a haber tiempo. Total. Y tiene todas esas habilidades. Hablemos ahora, que lo estamos mencionando, pero profundicemos ahora. Plan de carrera, ¿vale? Ujú. Claro, sí que es verdad que vivimos un mundo tan cambiante que puede incluso agobiar pensar a 5 años vista, pero en una organización como KPMG, ¿cómo establecéis ese plan de carrera para el developer? ¿Cómo se podría plantear a alguien que entra el día uno? ¿Cómo se podría llegar incluso a visualizar a X tiempo vista y cómo es toda su evolución? Bueno, lo primero, contándole y explicándole en qué consiste el plan de carrera, Que bueno. qué tipos de carrera tenemos, eh, haciendo un buen desarrollo, ¿no? En una definición de objetivos, ¿vale? Ujú. Existe una definición de objetivos, Vale. se comunican estos objetivos para que el profesional sepa qué espera la organización de él, ¿no? Es muy importante definir, oye, ¿qué espera la compañía de ti? Ujú. Que tú seas conocedor y vayas a por ello y no solo vayas a conseguir estos objetivos, sino que despuntes, que aportes algo diferencial al resto, ¿no? de compañeros y que tengas una visión de lo que estoy haciendo no es porque a mí me lo demanda mi puesto de trabajo o la empresa, sino que además voy a hacer algo más, voy a apoyar, voy a innovar, voy a establecer áreas donde podemos seguir creciendo, potenciando, ¿no? Esto es al final lo que te va a hacer marcar un valor diferencial, ¿vale? Es decir, toda la base teórica KPMG la va a poner encima de la mesa, Ujú. ¿no? Va a definir cuáles son las categorías, ¿no? Pero al final cada profesional pues va
va a tomar una vía, otra, Otra. a una velocidad u otra, como la vida misma. Total. Me acuerdo de un jefe que tuve que siempre me decía, tú al final te contratan por un rol o un puesto, pero tú acabas desarrollando casi tu propio puesto, ¿no? Y eso es lo que hace que generalmente en este tipo de empresas tan cambiantes, el que tú tengas capacidad de tener ese olfato, de decir, oye, si yo me empiezo a desarrollar por este camino, me va a hacer mucho más valioso de cara a la empresa y a mi propio plan de carrera, porque he sabido ver esa oportunidad y he ido adaptando mi rol a eso. Y si encima es una empresa como KPMG que te da alas para que puedas hacer y no te está cortando constantemente, que eso quizá en otras empresas es, no, de aquí no te salgas porque este es tu rol. Claro, es que al final lo que tienes que incentivar es, oye, que esa persona se pueda desarrollar hacia donde va a aportar más valor, que a su vez es el retorno que le va a ofrecer al propio proyecto. Justo, justo. Y esto que has mencionado es muy interesante, ¿no? Porque tú entras a desempeñar un puesto de trabajo el día 1, semana 1, ¿vale? Y a los 3 años, ¿no? Imaginemos que estemos en el mismo puesto, pero no hacemos lo mismo, Ya. para nada. Hacemos muchísimas cosas que ni estaban planificadas, ni estaban preparadas, ¿no? Y la propia persona es quien evoluciona y madura ese puesto de trabajo y desarrolla ese puesto cada persona diferente, ¿no? No somos clones y como mencionaba al inicio ¿no? Trabajamos con equipos, somos personas multidisciplinares donde, bueno, pues Mm. precisamente la personalidad que aportemos, ¿no? A lo que estamos haciendo, ¿no? Ese carácter con el que trabajemos, eh, o sea, es el cóctel perfecto, ¿no? Que te va a permitir evolucionar, ¿no? Sin necesidad de existir esa ansiada promoción, ¿no? Es decir, cuando promocionamos, asumimos una responsabilidad mayor, Ujú. una responsabilidad que viene ya definida, ¿no? Pero no hay que olvidar que dentro del mismo rol hay un desarrollo Justo. Y que no es un salto de un día para otro, sino que hay una evolución y te vas adaptando. paulatina, natural, donde vamos, bueno, pues adquiriendo más responsabilidad, más tomas de decisiones, vamos asumiendo funciones nuevas que no veníamos haciendo el año anterior, y esto es muy interesante. Claro, y luego, 3 años después, cuando miramos hacia atrás, decimos, wow, una aventura. Correcto. Por ir cerrando la entrevista, y aunque podríamos estar hablando horas, yo creo, sí que de cara al cierre me gustaría que dieras ciertos consejos de cara a alguien que uno, se está planteando si tiene sentido formarse en el mundo de la tecnología, Ujú. independientemente de si es en el desarrollo web, ciberseguridad o el área que sea, y luego él cómo dar un buen primer paso o dar una buena primera impresión para que alguien como KPMG se fije en esa persona. Ujú. Bueno, lo primero, si estamos valorando entre formarnos, ¿no? En puestos, ¿no? Tecnológicos, claramente sí, la respuesta es un sí. Todas las organizaciones están, bueno, pues evolucionando hacia la tecnología, incluso puestos de trabajo, ¿no? O profesionales que no han tenido esa relación con la tecnología, ya es que tienen que la están integrando, porque el mundo ya es tecnología, ¿no? Mm. Entonces, de manera muy natural, ya venimos, ¿no? Viviendo ese contexto y evidentemente o sea, es éxito asegurado, ¿no? Formarse en tecnología, si me permites, O sea, la tecnología éxito sí, asegurado. de hecho, quien Hay no hable de tecnología va a estar fuera de mercado. efectivamente, Vale. efectivamente, y más ahora con la inteligencia artificial, ya estamos, ¿no? Evidentemente ya se está integrando dentro de las organizaciones y tenemos que adaptarnos todos los profesionales que estemos o no en el sector de la tecnología, ¿no? ¿Qué consejos? Bueno, lo primero, para iniciarse, ¿no? Dentro del mundo profesional es, lo primero, la actitud. Hay que ir con una actitud positiva. Em, También hay que tener paciencia, ¿vale? Es decir, los trenes llegan, hay que saber buscarlos, no tener esa prisa, ¿no? Muchas veces tener esa paciencia de esa oportunidad y saber elegir es mucho más importante que elegir mal y rápido, ¿vale? Saber dónde te metes. Saber dónde te metes, tener conocimiento, bueno, paciencia, ¿vale? Ujú. Em, Recomiendo también, pues como comentaba, ¿no? Una actitud de, oye, de flexibilidad,
de curiosidad, Mm. ¿no? Y de búsqueda, ¿no? Y al final la oportunidad está ahí, la oferta y la demanda es tremendamente visible en España, en el mundo entero, ¿no? Total. Y al final le diría a esta persona, sigue luchando, que conseguirás el éxito y conseguirás incorporarte en un buen puesto de trabajo, ¿no? Que ese puesto de trabajo no es el ideal, no es tu expectativa, no pasa nada, estás empezando, pero ya has metido la cabeza. Y eso Totalmente. no tiene precio, ¿Y tú crees que ese es el mindset que hay que tener? desde luego, desde luego. O sea, una actitud y una mentalidad de, oye, positivismo, ¿no? Como cualquier persona que se encuentra en esa búsqueda de trabajo, ¿no? Y obviamente, oye, pues vamos a lanzarnos, vamos a encontrar ese puesto de trabajo y también vamos a valorar si lo que nosotros, ¿no? Lo que la propia persona, ¿no? O candidato está buscando es la organización, ¿no? Y tiene que haber un match 50-50, tiene que encajar la organización con la persona y la persona con la organización, sin que exista bueno, pues este nexo no va a funcionar, No va a ¿vale? funcionar. De hecho, eso es, y me gustaría incluso cerrar con esto, qué importante es que la relación hay que entenderla bidireccional. No es, qué guay, esta empresa me ha contratado. Ya, pero tú quieres que esta empresa te contrate o viceversa, ¿sabes? ¿A qué empresa te está contratando? Porque a veces en esa no paciencia, o esa impaciencia, mejor dicho, las prisas te pueden hacer coger un puesto de trabajo, una oportunidad, que lo único que te va a generar es ya empezar con el pie torcido en un mundo en el cual quizá tenías un abanico de oportunidades o posibilidades buenísimas y que por las prisas, por la impaciencia o por lo que sea, das un primer paso y te llevas una impresión incorrecta de lo que realmente este mundo te puede ofrecer. Justo. O sea, hay que informarse mucho, hay que ver, ¿no? Cómo son las organizaciones, en qué organización, o sea, tratar de conocerlas, entenderlas, obviamente desde fuera, ¿no? Pero tener muy claro a qué tipo de organización me quiero dirigir, atendiendo a qué expectativa, ¿no? O quién soy yo, ¿no? ¿Por dónde? Porque al final la cultura de las organizaciones, ¿no? Que es todo muy bonito, ¿no? Y todas las compañías tienen una cultura y unos valores, ¿no? Muy definidos, ¿no? Pero al final esa cultura y esos valores lo proporcionan todos los empleados, ¿no? Y ver, oye, pues también si ese aspecto más cultural, ¿no? Encaja con mis valores como persona. Totalmente. Laura, si tuviéramos que cerrar con un mensaje con el que te gustaría que se quedan de esta entrevista, ¿cuál te gustaría que fuera? Bueno, por mi parte, desear, ¿no? Mi mayor de los éxitos en esta búsqueda, ¿no? En este camino, ¿no? Y lanzarles un mensaje muy optimista, es decir, la consultoría tecnológica, ¿no? El mundo laboral a día de hoy estamos en un contexto tremendamente favorable donde van a tener desde luego esta posibilidad de desarrollarse y vamos, invitarles a ello porque las organizaciones estamos deseosas, ¿no? de seguir creciendo con profesionales tecnológicos y bueno, pues este es mi mensaje. Qué bueno. Aparte, si estáis contratando, es genial. De hecho, si me permites, en la descripción del episodio dejaremos el link para el plan de, bueno, para los puestos o vacantes que tengáis en KPMG y que nos puedan valorar. Sí, de hecho, publicamos todas las ofertas de empleo desde nuestra web de carreras, a través de LinkedIn y, por supuesto, vamos a dar visibilidad, ¿no? Al final es aplicar, ¿no? al puesto de trabajo y, bueno, pues mantener ese proceso de entrevistas. Genial. Pues Laura, ha sido un placer y mil gracias por invitarnos a vuestra casa. A vosotros, cuando queráis, esta es vuestra casa. Te tomamos la palabra, así que algún día nos traemos los alumnos también para que vean, oye, estas magníficas vistas Fantástico, que tenéis aquí en Barcelona. Genial. fantástico. Pues si me permites, también un episodio más, daré las gracias a todos los que nos estáis escuchando en el podcast Disney Coders. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.